Manteniéndose fiel en un mundo que está lejos de Dios. Manteniéndose fiel en un mundo que está lejos de Dios. Y hoy vamos a estar considerando la tercera sesión. Esta ya por título, digamos la verdad con valentía. Digamos la verdad con valentía. ¿Verdad? Y eso es casi un pleonasmo. Eso es casi una redundancia, debo decir. Porque me parece que ya el hecho de decir la verdad requiere ser valiente. El que anda con la verdad sabe que va a enfrentar oposición. Pues vamos a estar hablando un poco sobre eso, o sea, como enfoque del estudio de esta mañana, en Daniel capítulo 5, versículos del 13 al 17 y del 22 al 28. Después de esto nos quedan 3 sesiones adicionales, en las cuales estaremos continuando con el tema, manteniéndonos firmes en un mundo que está lejos de Dios. Pues testificar con valentía puede significar decir verdades difíciles. Oye, hay verdades y hay verdades. ¿Qué significa verdad? Ajá. Le voy a pedir, y ustedes me perdonan, ¿verdad? Usen el micrófono. El otro día estaba escuchando, buscándola para Doña Luz, buscándole unos estudios bíblicos para escuchar, y me daba cuenta que las personas quienes van a ver nuestros estudios a través del internet, escuchan a la persona que está aquí, y luego se hacen las preguntas, y hay un espacio en blanco, ¿verdad? Y por eso que son los micrófonos, no es por insistirle, ¿verdad? No es para que ustedes se sientan mal. Hermano Héctor. Decía yo que la verdad es una sola. No hay distintas verdades ni nada, hay una sola, por definición. Entonces, pues, ya se me olvidó lo otro. Sí, era precisamente eso lo que usted estaba diciendo, que la verdad es una sola. Ese fue el pie forzado con el cual usted comenzó. Me olvidó lo otro. Pero en estos tiempos hay gente que habla, no suelte el micrófono, que estamos teniendo un diálogo usted y yo. Ok. Para que usted me ilustre, ¿verdad? Para ver si podemos arrojar un poquito de lumbre en lo que usted iba a continuar diciendo. O sea, yo presumo que cuando usted me dice que la verdad es una sola, usted se adscribe a una posición respecto a la interpretación que las personas tienen de lo que es la verdad. Nosotros, la postura nuestra como creyentes es que hay una sola. Por lo tanto, se desprende de ese comentario que uno podría presumir que hay otras personas que piensan que hay múltiples verdades. ¿Cierto? ¿Y qué es eso? ¿Cómo es que hay múltiples verdades? Que cada cual tiene una verdad que lo lleva a lograr lo que quieren. Eso es lo que creen. Exacto. Pero no es la verdad. Ahí, pastor. Acá hay otro micrófono, me manda el micrófono. Por aquí hay otro micrófono. También la verdad necesita alguien con autoridad absoluta que la defina. Porque por eso mismo es que hay muchas personas que dicen, no, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y confiando en la palabra del Señor, sabemos que el que define lo que es verdad es el Señor. Amén. Nuestro Dios que nos salvó es el que define lo que es verdad. Los otros, pues, si difieren de ellos, pues, difieren y definirán sus verdades alternas, pero en realidad la verdad es la que persiste, es la que define el Señor. Es correcto. ¿Ven? Hermana, casi mira, ¿me pueden pasar el micrófono? Dios nos ha dado a nosotros, los cristianos, un parámetro para que nosotros nos guiemos por ella, que es la palabra. La palabra es la verdad y ella es la que nos enfoca en decir lo que ha establecido el Creador del cielo, que es su verdad, y esa verdad es absoluta. No hay otra verdad como esa. Las verdades del hombre son relativas y muchas veces no comprobables, pero la verdad de Dios sí es comprobable, es justa y, como Él mismo define, es verdadera.
No Correcto. hay cambio en ella. Esa verdad permanece por los siglos de los siglos, sigue siendo la misma. Ayer, hoy y siempre. Esa verdad está Amén. ahí definida, Amén. que es la que guía a nosotros los cristianos y todo el que se quiera sumar a esta verdad. Amén. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la expresión le dan pon y quiere guiar? Hay un peligro intrínseco en uno permitir pequeños espacios para la expresión de las personas con la intención, estoy tratando de medir mis palabras, ¿verdad? Con la intención de proveer para un espacio de lo que hoy se llama equidad. La diferencia entre la igualdad y la equidad es vasta. La igualdad es cuando se considera todo de manera justa, con las mismas reglas. La equidad es diferente. La equidad es proveer lo que le falta a aquellos quienes se presume están en desventaja. Hay una ilustración que a veces yo utilizo con mis estudiantes. Usted tiene una verja y esa verja mide 5 pies 8 pulgadas. Yo no voy a poder mirar por encima de esa verja. El pastor sí. El pastor es más alto que eso, por lo tanto sus ojos van a quedar a un nivel que va a poder mirar por encima de esa verja. La igualdad es proveer para que yo busque la manera de poder, aunque no puedo ver por encima de la verja, una manera de yo lograr ver por encima de la verja. Pero no se me impide que yo busque la manera de hacerlo. Ahora, el principio de la equidad es que el pastor está allí por sus méritos o lo que fuera y él puede ver por encima de la verja. Pero entonces yo, como estoy por debajo de ese nivel, a mí se me tiene que proveer un escalón para yo poder pararme sobre ese escalón. No lo proveo yo. Es la responsabilidad de los que están alrededor darme ese escalón, porque yo estoy en desventaja. Hay un problema. Yo no me lo gané. Yo no tuve que hacer nada. No tengo ni que agradecerlo, al contrario, yo lo exijo. Y esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, hermano. Uno buscando hacer algo bueno, lo que hace es que termina criando monstruos, ¿verdad? Y en mi campo de enseñanza, mucho se habla de las humanidades, ¿verdad? Pues el departamento en el que yo laboro es ese precisamente, pero obviamente, como yo soy un hombre temeroso de Dios, pues cualquier cosa que nosotros decimos podemos utilizarlo para poder predicar la palabra, y me parece que es nuestra responsabilidad. Hay una teoría que se habla mucho, o se hablaba mucho en la sociología, que era el relativismo social. Y el relativismo social lo que indica, ¿verdad? Había un sociólogo que se llamaba Alex Tio, no era él quien lo creó, ¿verdad? Pero lo promulgaba mucho. Lo que dice esta teoría, o este principio social, es que para vivir en paz en sociedad, algo que debemos estar dispuestos a hacer es ver la realidad desde la perspectiva del otro. Y yo puedo entender eso. Yo puedo entender que nosotros necesitamos tener empatía. Jesucristo demostró ese tipo de empatía. Él frecuentaba el lugar donde estaban los pecadores a riesgo de, obviamente esta no era una manera que él lo veía, ¿verdad? Pero a riesgo de que su reputación quedara en entredicho, sin importarle que las personas dijeran, ¿verdad? ¿Qué decían? Ese se junta con los borrachones y con las mujeres de las adúlteras y con los publicanos. Pues seguro, él frecuentaba los lugares donde estaban estas personas. No es que a nosotros se nos diga que tenemos que ir a predicar a las barras, ¿verdad? No es eso lo que se nos está diciendo. Pero él frecuentaba estos lugares porque ahí era donde estaba la necesidad real. Ahora, en este tiempo, algo de lo cual se habla, había un tiempo que se hablaba en los salones de clase, ¿verdad? Dentro de las teorías de educación hay yo tengo un problema, ¿verdad? Grande
con este asunto, ¿verdad? Yo pertenezco al Departamento de Educación dentro de la enseñanza en la institución en la cual yo laboro. Las universidades liberales tienen una gran responsabilidad respecto a cómo las personas han tergiversado lo que es el principio de la verdad, esa verdad absoluta de la cual estamos hablando. Pues las escuelas de artes liberales, lamentablemente, somos responsables por esta alteración, ¿verdad? Porque hay algo que se llama pues, percepción de lo que es la función de género. Y hoy en día, y lo he traído varias veces porque me parece que es un tema en el cual nosotros tenemos que ilustrarnos mucho, porque es un bombardeo grande en este tiempo. Hubo un tiempo que las escuelas liberales decían el sexo y el género no son necesariamente la misma cosa. Sexo es intrínseco a nuestra composición biológica, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro cuerpo? Y no hay que ir en los detalles, el microdetalles respecto a eso, ¿verdad? Porque sabemos. Si usted ve a una persona, dice, eso es un varón, esa es una mujer. Nada más que hay que explicar respecto a eso. Pero si no viéramos y usted busca un fragmento del cuerpo de una persona, ¿verdad? Puede ser hasta fluidos corporales, donde usted pueda identificar el ADN. Científicamente se puede hacer el estudio y decir, mira, esto era un hombre o esto era una mujer, porque los cromosomas indican qué es lo que es, ¿verdad? No vamos a entrar en eso tampoco, yo tampoco soy científico, pero en biología básica se nos enseñaba, los varones tienen cromosomas XY y las mujeres XX. No vamos a explicar qué es eso, ¿verdad? Por eso es que cuando dicen fulano es un chancletero, pues es la realidad, porque quien determina si va a ser un varón o una fémina, el bebé, es el varón. La fémina siempre va a aportar X y el varón es el que va a aportar X o Y. Si aporta X, sale una nena. Si aporta Y, sale un nene. Y así, eso lo creó Dios, lo creó de esa manera. Pues, a alguien se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Este asunto de lo que es el género es un constructo social. O sea, una construcción, una idea social. En un principio, la intención era decir, en diferentes sociedades el rol que desempeña el varón va a ser distinto, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares donde la expectativa de lo que hace el varón tiene que ser esta o esta o esta. Pero vemos a través de todos los tiempos que siempre el líder de la tribu, el líder de aquello y de lo otro, siempre fue el varón. Había unas excepciones donde hay sociedades, ¿verdad? En el Amazonas hay sociedades que son matriarcales, donde se practica la poliandría o la poliandria, no sé cómo se pronuncia en español. Que hay una mujer que puede tener múltiples esposos, una cacica, ¿verdad? Y eso es uno de los casos extremos. Pero aún esas sociedades no comenzaron de esa manera. ¿A qué voy con esto? La intención de querer proveer luz para poder explicar cómo es que las cosas son y darle espacio para que las personas puedan desarrollarse y poder entender las cosas en el microdetalle, ha llevado a que se desvirtúe lo que es la verdad. Nos vamos alejando cada día más y más de la verdad absoluta, que es absoluta. La palabra nos dice, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Entonces, al punto de que no tomaron en cuenta a Dios, y Dios les encontró a una mente reprobada. Pues eso es lo que nosotros vemos en este tiempo. Pues hablar la verdad en este tiempo y siempre requiere valentía. Requiere valentía. Es necesario ser valiente porque nosotros no podemos negociar lo que es la verdad. Y la verdad más importante, hermano, que si el cielo es azul, no, el cielo es teal. Esa verdad podemos negociarla. Que si el suelo es duro, no, el suelo no es suave. Esa verdad la podemos negociar.
Que si los ojos son negros, no existen ojos negros, existen ojos marrón bien oscuros, porque los ojos negros no existen. Pues eso es científicamente comprobable, pero usted percibe de una manera, eso lo podemos, cuando tú me dices ojos negros, yo sé que no existen ojos negros, pero entiendo que me estás diciendo los ojos son bien oscuros. Eso lo podemos negociar. Puede ser salvo por Shinto, por Alá, por Buda, eso no lo podemos negociar. Alá es Jehová, eso no lo podemos negociar, porque esa es una verdad absoluta. Hay unas que son relativas, porque dependen de la percepción, ¿verdad? Y tantas cosas que pudiéramos dar como ilustraciones, pero hay una verdad que es absoluta. Y es la verdad. Y de ahí partimos nosotros y nuestra salvación dependió de ello. Usted y yo, si hemos creído en Cristo, somos salvos no por casualidad, porque hubo algo absoluto. Ahora, hay una diferencia entre expresar la verdad y ser un porfiado. Un porfiado. En Puerto Rico la expresión, no sé si entiende el concepto, ¿verdad? El porfiado es, hay gente que le gusta estar todo el tiempo en riña, en debate, ¿verdad? Hay gente que hay una palabra que utiliza mucho el pastor que es agayú, que le gusta imponer su criterio, ¿verdad? Por utilizar un término dominguero. Pues hay una diferencia entre aquel que es celoso por la verdad y aquel que está todo el tiempo procurando contender para imponer su criterio, ¿verdad? Pero antes de esto, vemos nosotros en este pasaje que va a haber quienes se opongan a que nosotros presentemos la verdad, porque ellos van a decir que tienen su verdad y su verdad también es válida, aunque le digan, no, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Y yo digo, pero entonces los dos puntos de vista son ciertos, porque en la interpretación de una obra literaria es probable que eso sea así. Usted lee un poema y usted dice, yo entiendo esto. Y yo digo, eso se puede sustentar con el contenido, con el contexto. Y yo lo leo y digo, pero para mí significa esto porque también se puede sustentar. A mis estudiantes yo les digo, me dicen, esa es mi opinión. Yo digo, pues lamentablemente tu opinión está errada porque no puedes validarla con el contexto. Y luego les pregunto, ¿tú puedes ver los elefantes rosados en el poema? Me dicen, ¿qué elefantes rosados? Exactamente. No hay elefantes rosados, por lo tanto no puedo sustentarlo. Pues cuando usted habla de arte o de la literatura, lo que fuera, usted puede interpretar de varias formas. Pero hay verdades que son absolutas. Y hay una verdad, la más importante de todas, es absoluta, ¿verdad? Que nosotros no la podemos explicar con nuestras palabras, porque es tan y tan grande, va por encima de nosotros. Pero Dios nos la reveló. De hecho, la hizo carne y nos la presentó. Y esa verdad transitó sobre la tierra. Se llama Cristo Jesús. Pues cuando nosotros miramos esta verdad, es importante nosotros preguntarnos, cuando yo presento la verdad, se requiere un celo, pero hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Y basado en esto es que yo formulo la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el celo por la verdad y el espíritu contencioso? Y traté de buscar la manera de expresar esto de la manera que mejor se pudiera entender. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir con espíritu contencioso? Y yo traté de explicarle hace un momento. ¿Cuál usted entiende debe ser o es la diferencia entre estas dos cosas? Karina, ¿me le pueden permitir un micrófono a esta joven? Que el celo por la verdad va a mano con el amor. O sea, esas personas demuestran amor hacia las otras personas y tratan de imitar lo que el Señor también hizo con nosotros. Amén. La misericordia, ¿verdad? Pero Amén. el espíritu contencioso, pues, es aquel que quiere siempre estar, pues, molesto o no tratan tampoco de entender a la otra persona y tratar de llevarlos a la verdad, sino que
lo hacen más por, yo digo egoísmo, es casi como egoísmo, como que, mira, casi como yo soy mejor que tú porque tengo al Señor o algo así, que pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero pues así es que yo lo veo. Brevemente lo que dijiste, porque me parece que fue muy acertado algo que dijiste en contraste. Hablaste sobre celo por la verdad y equiparaste, ¿verdad? Tiene que haber amor allí. Y hablaste sobre algo que define también el espíritu contencioso y dijiste egoísmo, ¿verdad? Amor versus egoísmo. Me parece que eso muy bien en la explicación que dijiste muy bien, hermana Casimira. Sí, es- el celo por la verdad es algo que va dentro del que tiene la verdad, del que quiere expresar la verdad a otro. Porque ese celo va con un sentir, ligado con la verdad. Por ejemplo, cuando el Señor nos envía a nosotros en este tiempo de ir y predicar, entiendo que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de hablarle a otro, no palabras solo por hablarlas, mencionarlas solo por mencionarlas, sino traer una verdad que traiga convicción a la otra persona. ¿Ven? Que mueva a la otra persona esa verdad a un cambio, porque ya nosotros hemos experimentado esa verdad y sabemos que esa verdad trae una reacción en el espíritu de la otra persona de buscar ese cambio. En cambio, el espíritu contencioso no va con esa misma intención, va con un espíritu un espíritu, como dice la palabra en Romanos 12, un alto concepto de sí mismo. Más alto, exacto. Sí, va con ese concepto más alto, no un espíritu de humildad, de mostrar a la otra persona, mira que si tú aceptas esta verdad, tu vida va a cambiar. No va con esa misma intención, va con mostrar el yo que hay en esa persona. Muy bien. Va con esa, y por eso va con esa actitud de su espíritu de contender. Me gustaría compartir con ustedes, ya que la hermana Casimira se refirió a Romanos 12. En Romanos 14, ¿verdad? Si miramos ahí, dice los débiles en la fe. Esa porción, ¿verdad? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Exacto. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro es que es débil, come legumbre. El que come, no es que usted sea débil por comer legumbre. Es que hay gente que dice, no debes comer carne. Debes comer solamente legumbre. Debes comer vegetales, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque, y Pablo está diciendo, pues, no se pongan a debatir respecto a eso. El que come, no menosprecie al que no come. Amén. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios es el que lo hace. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo no está diciendo que cualquier cosa se vale. Es que hay cosas que son tan y tan vanas, insignificantes, realmente no son fundamentales. ¿Para qué ponernos a contender respecto a eso? No debe haber un espíritu de contienda en nosotros. Adelante. Que es lo que distingue el celo del contencioso. El que es celoso va con un propósito, Correcto. con un objetivo de que el otro reciba el bien. Amén. Y lo que está buscando también es exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Pues Exacto. el amor versus el egoísmo. El egoísmo se enfoca en el yo. El amor es hacia afuera. Exacto.
¿verdad? Y esa es la diferencia bien grande y me parece neurálgica aquí, hermana Úrsula. Pues, poniéndolo bien simple, yo lo veo como que el celo por la verdad es algo espiritual que Dios pone en nosotros cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, mientras que el espíritu contencioso es como algo que queda de esa vieja criatura de la parte carnal, donde ya no es tanto aclarar con la otra persona con quien uno está hablando, aclarar las cosas de Dios, no, es más bien como resaltar yo, que mucho yo sé, pues mira, el hermano me dice tal cosa y yo le digo esto otro, que no, que es lo que yo digo, que no es lo que él dice. Entonces es como algo carnal, una contienda, ¿verdad? Amén. Estamos de acuerdo. ¿Alguien me le puede pasar un micrófono a la hermana Nilda? Que está promocionando su próximo LP. Música cristiana urbana. Lo puede decir cantando si gusta. Adelante. Te amo, hermana Nilda. Usted me perdona. Bueno, yo, ¿verdad? Si es algo más repetitivo, que pues la verdad, el celo por la verdad, se habla, pero también se vive. Y la persona que lo recibe, lo percibe, ¿ves? Y se diga más fácil asimilarlo y aceptarlo. El espíritu contencioso para mí es como que impone. Correcto. Su opinión, vamos a decir, no sobre el sino su opinión. Exacto. Su opinión, ¿ves? Muy bien. Y tenemos que evitar, hermanos, caer en esa trampa. Eso es una lucha, yo les tengo que confesar. Hay instancias en las cuales yo digo, no, es que no, voy a insistir hasta donde se pueda, ¿verdad? Porque lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Dios tiene que hacer lo demás. ¿Cuál es mi trabajo? Sembrar la semilla. Ahora, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, usted va a distintas pasajes. Vaya a Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, y aquí está importante, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y por qué tú crees en Cristo? ¿Y por qué tú vas a la iglesia? Que es la manera que muchas veces lo dicen. Pues usted le dice, porque Dios mismo me ha revelado a través de su palabra y en la naturaleza que Él es. Y que nosotros sin Él somos nada. Y que después de esta vida hay una vida que es más importante, que es la vida eterna, que es la vida, ¿verdad? Nosotros no somos solamente carne, somos también espíritu, somos alma. Y el Señor creó un plan. Y usted le presenta el plan de salvación. Eso es lo que yo creo. Entonces, la palabra también nos dice, ¿verdad? En Mateo 10:14, hubo un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo envió a los discípulos de dos en dos. ¿Verdad? Dice allá, bueno, le dice a los 12, ¿verdad? A los 12 discípulos. En el versículo 5 le dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de Jericó vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10. Y el versículo 7 de Mateo 10 dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue hablando, ¿verdad? Pero el versículo 14 dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
lo demás está del Señor, ¿verdad? No es que usted va a mandar una maldición sobre ellos, ¿verdad? Como los hijos del trueno, que decían, le mandamos, ¿verdad? Fuego para encima de ellos, ¿no? El deseo de nosotros es que ellos puedan recibir la palabra, pero si no la reciben, hermano, no es personal. Lamentablemente, sería mejor que fuera personal contra usted, ¿verdad? Porque sería más fácil como el resultado para ellos, pero es contra Dios. Pues eso es algo de lo cual nosotros nos tenemos que convencer. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Hay un pasaje más que quiero compartir con ustedes, con el cual yo había tenido problemas por mucho tiempo. Yo decía, pero es que eso no me tiene sentido, ¿verdad? Como educador, yo digo, como educador, pues yo entro al salón de clase y yo preparo una lección y presento las ideas, pero hasta ahí yo no puedo aprender lo que estoy enseñando por mis estudiantes. Yo puedo enseñar, yo puedo facilitar, puedo incluso hacer un avalúo de ver, ¿están aprendiendo o no están aprendiendo? Y luego tengo que hacer una evaluación, por supuesto. Pues eso es lo que me toca a mí como maestro. Yo me presento y presento las ideas, ¿verdad? Y dentro de lo poquito que yo sé, trato de idear una manera que sea accesible para quien está escuchando. Pero hay algo que depende del otro. O sea, si usted está aquí sentado y usted está pensando en las habichuelas que dejo ablandando en su casa y no me está escuchando, pues yo no puedo hacer nada al respecto. Sí, puedo hacerlo más interesante, más ameno y no sé cuántas cosas, pero usted tiene que internalizarlo. Yo tenía un problema serio con Judas respecto a esto, ¿verdad? Allá en el versículo 22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. Convencer. Yo no puedo convencer a nadie, la gente se tiene que convencer por sí mismo, pero lo que está diciendo Judas es lo que yo estoy tratando de explicar. O sea, va a haber gente que van a tener dudas, o sea, genuina. A esas personas hay que explicarle mejor, porque presume la cláusula que aquel que tiene duda y pregunta es porque tiene interés. Tiene interés en poder entender mejor. Yo prefiero que me digan, aguanta, eso yo no lo puedo creer. El padre del hijo del muchacho endemoniado, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hay que ser sincero, ¿verdad? Pedro aprendió eso a la mala. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. Bendito Pedro. Tú estás todavía en pañales. ¿Cómo tú pretendes decir querer hacer lo que tú me estás diciendo? Es más, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y él lloró, pues cuando dio cuenta cuál era su limitación. Cuando el Señor resucitó, se dio cuenta. Pedro, ¿tú me amaste aquí? Pues yo te amo. Pero te amo, pero yo sé cuál es mi limitación. Así que es necesario que nosotros sepamos cuáles son nuestras limitaciones, hermana Rosana. ¿Está prendida? Ay. Que las personas que están alrededor no preguntan. Entonces yo tomo eso como que no quieren saber. Y yo no sé cuándo, no sé si es que hay que aprovechar la oportunidad en medio de una conversación para entonces hablarles, tirarles algún comentario, pero como que pues no sé qué hacer en ese caso. Parecen muchas cosas, hermanas. Hay muchas recomendaciones. Estoy seguro que muchos hermanos le pueden dar distintas recomendaciones, pero este no es el momento para dar todas esas recomendaciones. Yo te voy a dar al menos 2 o 3, ¿verdad? Yo tengo algo que yo le digo, un porta identificación, ¿verdad? Un lanyard, que ya dice algo en lo que yo creo. Dice, yo amo a Jesús. Si la persona tiene interés, ¿verdad? Y a veces yo comienzo una conversación con mis estudiantes, yo les digo, yo sé que ustedes están viendo esto, ellos no me han dicho nada. Están viendo esto y quizás dicen, profesor Rivera es un aleluya. Y pues si usted dice eso, quizás es cierto, pero no sé lo que usted quiere decir con eso. Esto yo me lo pongo para mí. Yo les digo a ellos, como le he dicho a ustedes, cuando yo me miro en el espejo y veo esto, yo sé a quién yo me debo. Y esto significa mucho. Y eso va a crear, ¿verdad?, más curiosidad en el otro. Otra cosa es, yo tengo unas tarjetitas, ¿verdad? Quizá cuando visitaron la biblioteca el otro día,
yo a veces ando con ellas. No son tratados, tienen un versículo bíblico, una tarjetita pequeña. La persona no tiene que leer el tratado completo, y no es que los tratados no sirvan, ¿verdad? Los tratados son muy buenos, pero a la gente no le gusta leer. El attention span, ¿verdad? El nivel de atención de las personas ahora es bien breve. TikTok attention span se llama eso. Pues, o tic-tac puede ser también, ¿verdad? Chiquitito. Pues yo le entrego una tarjetita a mi estudiante, a veces después de un examen, le entrego y se lo personalizo, ¿verdad? Le pongo el nombre del estudiante y le pongo profesor Rivera y se lo entrego. Hay muchas maneras, ¿verdad? Un tratado puede ser una forma, tener unos tratados en la cartera. Oye, fulano, yo leí esto, tengo de diferentes tratados, pero este lo leí y quizá a ti te interese. Déjame saber lo que tú piensas respecto a esto. Puede que lo bote el zafacón, pero algún testimonio, ¿verdad? El otro día pasé tal cosa y en mi tiempo devocional, orándole a Dios, pedí por esto. Testimonio tiene que ser natural, o sea, no puede ser forzado. Si la ocasión no se da en ese momento, la gente dice, siempre tenemos que hablar del Señor. Sí, pues nuestra vida sí, pero hay instancias en las cuales la ocasión como tal no provee para que usted lo diga articuladamente, porque quizá el Espíritu Santo porque hay momentos en los cuales debemos callar. Y eso tenemos que ser sensibles a ello. O sea, no quiero que nos desviemos mucho del tema, ¿verdad? Pues la introducción siempre es más larga que el estudio. Vamos a ir a los pasajes bíblicos en el capítulo número 5. Esta porción es brevísima y es bien puntual, ¿verdad? Yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a leer directamente de lo que los pasajes de manera de corrido y vamos a comentar sobre ellos tan pronto lo leamos. El capítulo 5 de Daniel, la perícopa que aparece allí en muchas Biblias es la escritura en la pared, o sea, el graffiti. Apareció algo allí, ¿verdad? Estaba este individuo, Belsasar. Esta parte sigue luego de dos narraciones que no las consideramos, que son bien importantes dentro del libro de Daniel, ¿verdad? El horno de fuego y la locura de Nabucodonosor. El asunto es que ya en el capítulo 5 quien está de rey es Belsasar. Dice la Biblia que era hijo de Nabucodonosor, sin embargo registramos en los anales de la historia, realmente era nieto de Nabucodonosor. El reino estaba ampliándose a pasos agigantados, sin embargo ya Dios le había dejado saber mediante sueño que su reino cesaría. Estamos hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Y en esta parte de aquí, pues ya vemos. Su abuelo, cuando invadió Jerusalén, en 3 ocasiones, ¿verdad? En el 605, en el 596 y por último en el 584, 87, no estoy seguro, pero por esa fecha se llevaron los utensilios del templo, destruyeron, hicieron como quisieron. Y Belsasar, narra el capítulo 5 al principio, hizo este fiestón. Invitó más de 1000 personas y estaban bebiendo vino y trajeron las copas que se habían llevado del templo, de oro y distintos parafernalias de sagradas para el pueblo de Dios. Y estaban este festín. Y dedicando ese festín también a dioses paganos. En medio de esa fiesta, ven una mano escribiendo sobre esta pared. Este es el contexto de lo que vamos a estar nosotros considerando en estos versículos. Alguien que me lea Daniel 5, del 13 al 16, y luego la hermana Karina, y el próximo lo va a leer la hermana Nilda. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la esclavitud de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Muy bien, pues vimos el contexto. Estaba esa fiesta, apareció esta escritura allí, esta mano misteriosa, escribiendo sobre esa pared. Estaban embriagados, pero de momento como que se pusieron sobrios de inmediato y les entró este tremendo miedo, este tremendo temor. Mandaron a buscar a todos estos individuos que podrían, pensando el rey, interpretar lo que estaba allí, pero ninguno pudo. Ahora, algo bien importante que vemos aquí, varias cosas. Primero, la capacidad para el olvido que tiene el ser humano. Esto es algo que se repite a través de la historia. El abuelo de él había reconocido al Dios Altísimo y había reconocido que él había agrandado, ¿verdad?, ensanchado su reino. Había pasado por esta terrible locura y todo eso está escrito en los anales de la historia, porque a este pueblo se le debe tantas cosas. Ellos fueron los que identificaron este asunto de los 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo, etc. Pues, y ellos registraban todo. Este asunto de dar recibo por una compra, el interés acumulado, todo eso lo inventaron ellos. Pues ellos registraban todo. Y uno pensaría que una gente que tenía este tipo de cultura, si usted conoce de la historia, pues usted está en una mejor posición, ¿verdad?, como dijo aquel conocedor, una mejor posición de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, eso no fue así. El refrán ese, en guerra avisada, como quiera muere gente. Pues este fue el detalle. Belsasar no tomó en cuenta lo que ya debió haber sabido. Y hizo y deshizo como se le antojaba. Pues eso es una de las cosas que puedo ver aquí. Pero otra cosa, y me parece que mucho más importante, es que nuestro testimonio nos va a alumbrar, ¿verdad? Nuestra luz, parte de esa luz va a ser nuestro testimonio. La gente va a saber en quién tú crees y qué tú crees, no tanto por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Y a este varón se le reconoció, estoy hablando de Daniel, ¿verdad?, y sus acompañantes, se le reconoció por su testimonio. Lo que no podían los sabios descifrarle a este rey, se lo pudo descifrar Daniel. En este momento no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero se le mandó a llamar precisamente para eso. Y él le hizo un ofrecimiento. Hemos hablado en distintas ocasiones que ese asunto de un traje púrpura, eso no era algo fácil de tener, ¿verdad? La púrpura, la manera que se adquiría, era, ¿verdad?, había que nadar profundo en las profundidades del mar, ¿verdad?, para obtenerlo de estos moluscos, y era bien escaso. O sea, que había que tener mucho dinero para poder darle color, teñir la ropa de púrpura. O sea, que eso era ya representativo, ¿verdad? Si entramos en lo que significa el color, pues no vamos a entrar en ese detalle, pero también tiene un significado. Algunas personas le han atribuido significado. Pero en este sentido, yo lo que estoy considerando es lo que el rey estaba dispuesto a hacer para hacer que sobresaliera este varón de entre los demás. Le iba a dar riqueza, le iba a dar reconocimiento y lo iba a poner en una posición importante socialmente, el tercero en el reino, ¿verdad? Pues eso es lo que vemos ahí. Yo quiero continuar para entonces ir al comentario completo, ¿verdad? Estamos reseñando algunos detalles para entonces ver el todo, para que ustedes hagan comentarios. La hermana Nilda quiere leer la próxima porción. Vamos a ver Daniel 5, 17 y luego 22 al 23 que va a leer mi hermana. La
porción intermedia no la vamos a leer porque es repetitiva precisamente de lo que se narró al principio del capítulo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Ok, pues eso ya lo acabamos de decir. No se me siente porque faltan 2 versículos ahí. Pero antes de que lea la próxima porción, pues ya hablamos sobre, ¿verdad?, lo que representaba esto que se le estaba ofreciendo al que viniera a interpretarlo. Esto que lo que le dice Daniel me parece que es bien importante, ¿verdad? Si estoy buscándolo, el versículo, bueno, 17, exacto. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Verdad? ¿Ese es el 7? Perdón, pues el 17, discúlpenme. Ese no es el versículo, hermana Nilda. Yo lo voy a leer. Le mandé a leer un versículo que no era. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esa es la porción importante, ¿verdad? De hecho, ese es el versículo que debió estar allí. El que estaba proyectado no es el versículo 17, sino el 7. Hermana Nilda, los versículos 22 y 23, por favor. Y tú, su hijo Baltasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbedecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Amén. Algo bien interesante es que le menciona, ¿verdad?, todos los materiales de esos dioses falsos, en el mismo orden que apareció la visión de aquella estatua, ¿verdad? El mismo orden de cada uno de las materias, de los materiales, los menciona aquí nuevamente. ¿Recuerdan aquel sueño que tuvo de la estatua, que la cabeza era de oro, etcétera? Pues en ese mismo orden aparecen aquí. Y les habla sobre un pasaje de la ley, ¿verdad?, o paralelo a no debemos hacernos dioses falsos, ¿verdad? Y la palabra habla precisamente sobre esos dioses falsos que son meras estatuas, son palos, son cosas, objetos inanimadas, que pueden tener ojos, pero esos ojos no ven, que pueden tener boca, pero esas bocas no hablan. Son realmente cosas, objetos. Y él le dice: debiste haber aprendido de tu abuelo, debiste haber aprendido de tus antepasados, quienes reconocieron al Dios Altísimo. Sin embargo, tú te ensoberbeciste. La soberbia fue lo que te controló. Le dijo: eres un altivo y este va a ser tu derrotero, ¿verdad? Lo que te derrote. Vamos a ver la última porción y vamos a ir a los comentarios que ustedes tengan a bien presentar tan pronto vemos esta última porción. Versículos 24 al 28. ¿Alguien que guste leer esa porción? Hermano Héctor, por favor. Un micrófono para el hermano Héctor, por favor. Daniel 5, 24 al 28. Entonces su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez,
Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y a los persas. Pues vemos nosotros aquí que ninguno, todos los demás sabios y magos y toda esta gente que mandaron a buscar, vieron lo que estaba allí, pero no sabían lo que decía. Este mensaje era para que Dios se lo dijera a través de su profeta, por supuesto, ¿verdad? A través de su varón a este rey. Y esa misma noche se enteró y esa misma noche pereció Belsasar. Y fue tal y como le había dicho Daniel. Adelante, hermano Pablo. Sí, hermano Jane. Tenía que ser bien valiente. Tenía que ser muy valiente. Porque hablarle así al rey le podía haber costado la vida, que era lo que hacían casi siempre. Vemos cómo le pasaba a Jeremías cuando le hablaba al rey, que hacía que lo cogían y lo metían en sitio y lo dejaban olvidado ahí tiempo. Y él, sin embargo, esa interpretación que está ahí, ese mensaje, fue una profecía que se cumplió enseguida. Fue una profecía que se cumplió rápido, porque en la noche ya era muerto el hombre. Y también Daniel pues estaba arriesgando su vida, ¿verdad? Y fue valiente, porque hay que ser valiente para hablarle así a un rey y decirle todo lo que él le dijo, que fue, como usted estaba hablando primero de la verdad, una verdad. La verdad. Amén. Pues eso es bien importante, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia entre ser valiente y ser temerario. Hoy día muchas veces se confunde lo que es hablar la verdad y lo que es hablar irreverencia. Porque hay personas quienes se lucran de la irreverencia, ¿verdad? Y yo siempre hablo sobre esta gente en las emisoras de AM, que son personas con mucha educación formal, ¿verdad? Mucho estudio, mucho título, y usted ve que están faranduleando. Toman las noticias y las disque analizan, sin embargo, es irreverencia tras irreverencia, insulto tras insulto. Es importante que nosotros sepamos que Dios nos ha puesto a nosotros para presentar la verdad. Sin embargo, la verdad se comunica en mansedumbre y en amor. Reverencia, ¿verdad? Pedro dice en 1 de Pedro 3:15, en mansedumbre y en reverencia. Es necesario nunca perderle perspectiva que eso es lo que nos demanda el Señor. Es necesario ser prudentes para poder estar vivos, para luchar de nuevo. El Señor nos puede librar de cualquier situación. Sin embargo, a veces nosotros mismos somos los que nos colocamos la cabeza en el cadalso. Hermana Casimira. Sí, no, y que nosotros somos portadores de la voz de Dios. Por eso es la reverencia. Correcto. Porque estamos hablando palabra, Amén. que no es nuestra, es de Él. Amén. Amén. Eso Sí. me parece que muy condensado. Muy. Yo en mis estudios que tuve con respecto a este tema, yo estaba estudiando Isaías 26 y me enfoqué en el punto donde habla y dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Y yo me enfocaba en este estudio y como que hacía un paralelo entre el capítulo 5 de Daniel y este versículo. Vemos que en realidad, en verdad, se levantó la mano de Dios y escribió el dedo de Dios aquella expresión. Y me puse a investigar, bueno, ¿qué significa la mano alzada de Dios? En fin, lo que significa es el juicio que Dios trae contra los que se oponen a Él, los que se oponen a su reinado, a su palabra. Y yo estuve investigando y viendo que en verdad es así. Dios terminó con
el reinado de este rey, del hijo del nieto de Nabucodonosor, porque en verdad él se opuso a la verdad, a ser reverente a lo que ya él había visto desde su padre, desde su abuelo. Y yo estaba contemplando esto y yo traía todo esto a este tiempo y estaba en un coloquio conmigo mismo y estos versículos. Y yo decía, pero fíjate, es lo mismo que está sucediendo hoy día. Los gobernantes de la tierra están contra Dios, se oponen. Y hoy día están usando muchas cosas, quitando la palabra, que a los niños desviándolo del conocimiento, del establecimiento de Dios, que Dios ya desde la creación puso hombre y mujer. Hoy los gobernantes con su maldad en sus corazones están desviando esa verdad que hay ahí. Y mirando cómo Dios desplazó en un momento este gobierno de este rey. Y yo decía, así mismo va a suceder para estos tiempos, que Dios va a desplazar todo esto que se levantan en contra de Dios y su palabra y su pueblo que está aquí en la tierra, porque hoy hay una persecución terrible contra los cristianos. Y yo pues estaba mirando y yo decía, pero ¿qué quiere decir la mano levantada? Porque en verdad se levantó la mano de Dios. Y llegué a entender que es el juicio de Dios sobre aquellos que se levantan en oponencia a lo que Dios ha establecido. Muy bien, muy bien. Me parece como punto central, ¿verdad? Y para ir resumiendo, no sé si usted iba a añadir algo. No. En resumen, ¿verdad? Me parece que ese es el enfoque de lo que debió conocer ese pueblo que había tenido la experiencia de un rey que había sido impactado tan y tan poderosamente por el Dios Altísimo, ¿verdad? Ellos le reconocían, él les reconoció antes de su muerte. Sin embargo, no le tomaron en cuenta. Lo que usted muy bien está diciendo es una historia que se repite y lo podemos ver en este tiempo. Una verdad que se... El enfoque de nuestro estudio en esta mañana, y pudimos haber enfocado distintos ángulos, pero el enfoque es cómo es que nosotros estamos llamados a ser valientes, a ser denodados en presentar la única verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Siempre con la advertencia de que el Señor nos manda a que lo hagamos en amor y que nosotros evitemos, ¿verdad?, caer en la trampa de practicar el egoísmo, porque no es predicar la palabra para imponer nuestro criterio, es presentar la palabra de Dios para que la gente pueda conocer el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. A veces nuestra actitud en presentar el Evangelio puede obstaculizar el que las personas lleguen al Señor. Usted puede estar diciendo todas las palabras correctas, según la palabra, pero las personas puede que no estén escuchando porque sus gestos hacen demasiado ruido. Y esto es bien importante. Hermano Pablo y la hermana Casimiro. Sí, hermano Jen. Este mensaje, ¿verdad?, que lo escribieron en la pared, estaba escrito en su propio idioma, arameo. Y él mandó a llamar a los sabios y a los astrólogos para que le descifraran el sueño. Sin embargo, lo que estaba puesto en la pared. Sin embargo, el Señor tenía una persona que iba a usar, que era Daniel, porque Daniel, el Señor le dio la interpretación, porque ellos, estando en su propio idioma, no lo entendían. Tuvo que venir Daniel y darle interpretación. Es correcto. Bueno, si el idioma de ellos era caldeo y estaba en caldeo, no lo entendieron, puede estar en español. Esta palabra está en español y la gente la ve y no la entiende. Usted se la explica y no la entiende. ¿Por qué? Porque no es peor sordo que el que no quiere escuchar. Y no es peor ciego que el que no quiere ver. O el corazón endurecido. Correcto. Amén. Porque Jesús en una ocasión dice que viendo no ven, oyendo no oyen. Y es lo mismo que expresa Isaías 26:11.
que dicen que la mano está alzada, pero no la ven. Y en estos tiempos la mano de Jehová está alzada, pienso yo, porque con todas las cosas que se están viendo alrededor nuestro, algo tiene que decirnos. Seguro. Algo debemos de entender. Pero, hermana, lamentablemente, usted tiene que verlo. Yo estaba viendo, preparándome para ver, yo digo, hay ciertas cosas que a veces yo me expongo a ellas y termino muy triste. ¿Por qué? Pues yo soy un fiel creyente en mi campo, ¿verdad?, profesional. Yo no me presento a hablar sobre un tema a mis estudiantes sin antes haber yo hecho una investigación. Porque yo quiero poder contestar sus preguntas. Y cuando me hacen una pregunta, yo no invento la contestación. Si no la sé, la contestación, yo le digo, no conozco la contestación, pero me parece muy buena pregunta, vamos a buscarla juntos. Y el día siguiente retomamos el tema. En este tiempo hay muchas cosas que se están dando y pensaríamos nosotros que las personas ven claramente, pero cada día más se hace más una mogolla, ¿verdad? Como decimos aquí. Un ejemplo, y no quiero extender muchísimo más, los pronombres. Hoy día la gente se han entregado a la trampa. Este asunto de la desviación de género y de sexo es una cosa terrible, ¿verdad? Y está comprobado que las personas quienes pudieran realmente sufrir de este tipo de condición, que es una condición mental, podría decir yo, podemos extenderlo, es decir, espiritual, pero el que no entienda eso, pues vamos a decir que es una condición mental. Y hay personas quienes pudieran genuinamente decir, yo me siento atraído por las personas de mi mismo sexo. Y usted dice, una aberración, y ahí es donde nosotros hacemos mucho ruido. Pero Dios puede obrar con esas personas. Nosotros tenemos que verles con amor. Ahora, el problema es que se practica la compasión narcisista. Hay gente que dice, ay, bendito, a estas personas hay que entenderlo. ¿Por qué es que practican ese tipo de compasión? Para que la gente los vea y digan, pero qué bueno, es el hermano James. Mira qué bueno que él los entiende y los trata con cariño. Hay que tener mucho cuidado no caer en esa trampa. Entonces, eso se ha creado la trampa de que ese 1% ahora domina incluso como la gente habla. Porque van a los sitios, a las entrevistas y dicen, yo soy fulano de tal, pronombres preferidos X, Y, Z. Entonces esperan que uno también lo haga. Te dicen, yo soy fulano de tal. Y dice, ¿cuáles son tus pronombres preferidos? Yo digo, figure it out. Usted juzgue, yo no voy a entrar en eso, ¿verdad? Porque si ellos quieren hacerlo, fantástico. Pero ¿y por qué el resto del 99% de las personas quienes no entienden que eso debe ser así, deben entrar y lo que hacen es que complican todo? Pero esa es parte de la artimaña de Satanás, ¿verdad? Mientras más puedan confundir a las personas, más espacio tienen para tergiversar la palabra, para cancelar la palabra de Dios. Y corremos el riesgo de extendernos muchísimo, hermano. Solamente una ilustración, ¿verdad?, para presentar cómo es que el mundo, cada día lo que en vez de ir mejorando, va a ir empeorando. La palabra misma nos lo señala. Lo dice. Bien, ¿algún último comentario, alguna última pregunta, corrección, algo que usted quería comentar, preguntar, inquirir? La semana que viene ya ustedes saben qué es lo que vamos a estar estudiando. Ahí está por esa imagen, ¿verdad? Esta es una historia muy conocida. Ahí vemos nosotros el antiguo zoológico de Mayagüez, ese es Daniel. Daniel, allá lo tiraron en el foso de los leones. Vivamos valerosamente, valerosamente. No es que usted tiene que buscar dónde hay leones y usted meterse, ¿verdad? Que no importa la circunstancia que usted viva, usted confíe en el Señor. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, hermano. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que tú nos permites considerar y gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en el día de hoy. Gracias por ellos, mi Señor. Gracias por la palabra que se ha leído y la que se ha traído de manera complementaria, mi Señor, para ilustrar los puntos que queremos entender. Te pedimos que tú grabes este mensaje en nuestros corazones, en nuestras mentes y que podamos continuar meditando en ello a través del día de hoy.
Y más importante que ello, Padre Santo, que la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra podamos ponerla de manera aplicada a nuestras vidas, siendo de bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres amados y para todos aquellos con quienes nosotros tengamos algún contacto, mi Señor. Quédate con nosotros en este culto, que es a ti, Padre Santo. Ayúdanos a alabarte con deseo, mi Señor, con fervor, como tú mereces. Ayúdanos a estar atentos, mi Señor, a tu palabra que será predicada. Si tú lo permites, mi Señor, ilumina a tu predicador. Gracias por él, Padre Santo, bendícele siempre y bendice la palabra que habremos de recibir. Mira a aquellos quienes no pudieron estar con nosotros, Padre amado, alcánzales donde estén. Y para todos nosotros, mi Señor, te imploramos que tú seas propicio a nuestra necesidad en este día. En el nombre de Jesús. Amén.